Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Álvaro Necochea y hoy voy a seguir hablando sobre el alternador. En este video vamos a tratar sobre la luz indicadora de carga. Por acá. La luz indicadora de carga es un elemento muy importante en el diagnóstico de un alternador. Hoy día vamos a tratar de entender un poco mejor cómo funciona y qué es lo que nos puede decir cuándo queda permanentemente encendida, cuando funciona en condiciones normales, es decir, enciende y se apaga, o bien cuando nunca se enciende. Entonces hoy veamos de qué se trata y cómo funciona la luz indicadora de carga. En primer lugar, vamos a ver el caso de esta maqueta. Si tú miras a donde estoy mostrando yo en la pantalla de los indicadores, fíjate, ahí está, se alcanza a notar poco la silueta de la luz indicadora de carga. Si yo doy contacto, no enciende. La luz indicadora de carga no enciende. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no enciende la luz indicadora de carga? Bueno, vamos a ver un poquito un plano y vamos a tratar de entender qué es lo que puede estar pasando. Si nosotros miramos el alternador instalado, en su parte trasera, lo más probable es que encontremos algo como esto, es decir, vamos a ver un cuerpo donde van a haber por lo menos 3 terminales. En la mayoría de los casos vamos a encontrar terminales, 3 terminales. Uno que va a llamarse positivo, o B positivo, B más como aparece ahí, que es el terminal encargado de llevar el suministro de tensión hacia los componentes eléctricos y hacia la batería. Además vamos a encontrar otros 2 terminales. En este caso vamos a decir que hay uno que es F, o field, que es de campo, que es para la señal de campo que alimenta al rotor del alternador, y otra que es para la conexión negativa interna. La señal de campo puede llevar, también la señal de la luz indicadora de carga. Entonces vamos a ver 2 cosas. Vamos a verificar primero que efectivamente existen estos 3 terminales en la parte posterior del alternador, es decir, que hay 3 salidas. Después vamos a ver cómo es el circuito y vamos a tratar de entender cómo funciona. Este alternador que estás viendo acá es el alternador que pertenece a la misma maqueta donde vimos que recién no encendía la luz indicadora de carga. ¿Qué hay en la parte posterior del alternador? Esto es el alternador, esta cosa que está acá, aquí se alcanza a ver el alternador. Ahí está la salida positiva, la salida que alimenta no solo a la batería y la carga, sino también que alimenta a los consumidores eléctricos del vehículo. Y por acá, desconectado, están estas otras 2 salidas que yo te indicaba. Acá una tendría que ser, normalmente esta superior, para la luz y la excitación, y otra para el cierre de circuito a masa. Entonces, acá está el conector, lo vamos a dejar instalado, ¿no? Este alternador lo habíamos visto anteriormente. Acá tú puedes ver que está la luz, el perno de salida de señal. Y aquí están los conectores, y uno de estos es para la señal de indicadora de carga y la excitación, y el otro es para el cierre de conexión a masa. También vamos a conectar el terminal. Ahora, usted se estará preguntando ya a estas alturas del partido, ¿cómo es que yo puedo estar seguro que uno de esos terminales es para la luz indicadora de carga y excitación y el otro es para el cierre a masa? Pues bien, veamos un esquema para entender qué es lo que puede estar pasando y cómo puede trabajar, y con eso a lo mejor vamos a aclarar un poco mejor la idea. Pues bien, yo les había dicho, y les mostré ya en 2 alternadores, que en la parte posterior hay por lo menos 3 salidas. Es una estructura bastante común, es bastante vista, si bien es cierto que también vas a encontrar alternadores que tienen 3 salidas, aparte de la salida de alimentación hacia la batería y hacia los consumidores, es decir, 3 salidas adicionales, y otros que solamente tienen una. Eso va a depender de la configuración interna del alternador.
Estamos hablando hoy de una de las estructuras más comunes y por eso le estoy diciendo que podrían haber 3 salidas. El alternador por dentro tiene un montón de cosas y ya hemos visto, ¿no es cierto?, que tiene un rotor. Esto que está aquí simbolizado con esta bobina en verde es la pieza móvil que va dentro del alternador y que es el rotor. El rotor es una pieza que gira muy cerca de otra que se llama estator, que es esto que se está graficando en esta configuración en estrella, que es un estator también que podrías encontrar en cualquier tipo de generador común. Ahora, además, como ya hemos dicho anteriormente, ya lo aclararemos en otro video, la salida del alternador es trifásica, es decir, necesita un puente rectificador de diodos para que la salida positiva, esa que generalmente es más gruesa y que ya le mostré en los 2 alternadores anteriores, se manifiesten 14,5 voltios constantes, ojo. Y para que eso ocurra se usa un puente rectificador de diodos. El puente rectificador de diodos entonces me va a permitir tener una salida constante. Ahora, te estás preguntando, ¿y la luz indicadora de carga? Fíjate en esto. El alternador tiene la salida positiva que va hacia la batería que tengo representada acá y hacia los consumidores. En el camino encuentro la chapa. Desde la chapa hay un terminal que se llama número 15 que sale hacia una luz testigo y, ojo, se encuentra con el camino de estos 3 diodos que están acá que, si tú observas, te vas a dar cuenta que llevan exactamente la misma tensión que B positivo. ¿Por qué? Porque están también tomando la señal de las 3 fases del estator para generar una señal que se va a llamar de excitación o de campo y que le vamos a poner el nombre genérico de F por field en inglés, que significa campo. Ahora, pensemos en el término general. El alternador, para poder funcionar, necesita que en un principio alguien le provea 12 voltios para poder alimentar el rotor y generar un campo electromagnético. ¿De dónde va a sacar esos 12 voltios iniciales para la preexcitación? Desde la batería que está acá. Entonces, cuando yo dé contacto desde la batería, van a aparecer a través de este camino 12 voltios en el rotor. ¿Qué va a ocurrir entonces cuando empieza a girar el rotor? Que se va a manifestar o se va a generar una tensión en el estator. Va a haber un flujo de corriente acá y ese flujo de corriente va a aparecer en B positivo. Y fíjate lo que va a pasar acá. En la misma línea de la chapa que ya está conectada, ¿no es cierto?, en este terminal 15 que ya está conectada, van a aparecer 12 voltios acá. Y también, ojo, van a aparecer 12 voltios acá. Por este lado van a aparecer 12 y por este 12. Cuando el motor esté funcionando, entonces, la luz testigo que está entre medio del circuito de la chapa y de excitación se va a apagar. ¿Por qué? Porque recibe 14,5 voltios de salida desde el alternador y otros 14,5 de salida desde el circuito de excitación. La luz se apaga. La luz se apaga, pero desde el circuito de excitación sí van apareciendo, siempre a través del regulador de voltaje, estos 14 voltios que van a ir a alimentar al rotor. Entonces, la luz testigo de carga en realidad es una luz que está en el camino del circuito de preexcitación del alternador. El circuito que me ayuda a que cuando doy contacto el alternador pueda empezar a trabajar. El alternador, una vez que el motor está funcionando, va a sacar ese voltaje de excitación del propio estator y lo va a hacer pasar a través de un regulador de voltaje para controlar el funcionamiento del rotor. Entonces, repito, cuando cierro el contacto, el motor está detenido, no pasa absolutamente nada. Cierro el contacto, es decir, muevo la chapa hasta la posición de accesorios. Todos los accesorios del vehículo se van a encender y, ojo, también la luz testigo o la luz indicadora de carga. ¿Por qué se enciende la luz indicadora de carga? Porque el circuito está cerrando a través del rotor. Ahora bien, cuando el rotor empieza a moverse y empiece a excitar en el estator
una corriente de salida que se va a manifestar en B positivo. Acá van a aparecer 14,5 voltios que van a ir a correr por este circuito, pero ojo, aquí aparecen los mismos 14,5 voltios. La línea de la luz testigo de carga se neutraliza. La tensión generada del alternador va hacia la batería y hacia los consumidores y vuelve hacia su circuito de excitación. Una cosa y un dato interesante e importante, es por esa razón que el regulador de voltaje se encuentra siempre en el camino del circuito del rotor. ¿Entendemos un poco mejor entonces cómo funciona la luz testigo de carga? ¿Por qué se apaga? Te repito, se apaga porque hay un balance de tensión entre lo que emana del alternador por ambos lados del camino y la luz se apaga. Es una luz que funciona con diferencia de potencial. ¿Por qué se prende? Repito, ya te lo dije, pero te lo repito. Se prende porque al dar contacto es la batería que tiene mayor tensión que alimenta el circuito que va hacia el rotor, haciendo que la luz se encienda porque el circuito simplemente va a caer en el rotor. Entonces, si la luz permanece encendida, ¿por qué razón será? Bueno, si permanece encendida la luz testigo de carga, quiere decir que en estas partes del camino hay una diferencia de voltaje. Y va a permanecer encendida, ¿por qué razón? Porque la batería está entregando más energía o el alternador no está haciendo toda la pega aquí y está entregando una cantidad diferente de energía. Es decir, ¿cuándo enciende? ¿Cuando hay más voltaje en la batería o cuando hay más voltaje en el alternador? En ambos casos tenemos un problema bastante crítico. La luz se va a demorar en encender y van a haber varias razones por las que no enciende. En la mayoría de los casos, cuando la luz permanezca encendida, vamos a sospechar que es el alternador el que no es capaz de entregar la tensión suficiente para alimentar a la batería y a los consumidores, y podemos entender que es la batería quien está haciendo ese trabajo. Y en ese caso tenemos un problema. Si la luz de carga permanece encendida, tenemos un problema, y el problema puede ser crítico. Ojo con la luz indicadora de carga, entonces, cuando permanece encendida. Entonces, habíamos supuesto una condición en que la luz de carga siempre debe encender cuando doy contacto. Esta de acá debería ser la luz de carga, y si doy contacto, no enciende. ¿Por qué no enciende la luz de carga? No está cerrando el circuito entre la chapa y la luz indicadora, no está llegando corriente al circuito de excitación. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que vamos a tener que ver. Ahora, veamos inmediatamente qué tengo en el alternador. ¿Ya te diste cuenta? Tengo desconectado el conector donde llega la señal de campo de excitación. Como lo tengo desconectado, no cierra el circuito, no enciende la luz indicadora de carga. Si cierro el circuito, entonces si conecto, ¿qué va a pasar? Mi luz indicadora de carga encendió. He vuelto a desconectar la entrada hacia la excitación, hacia la luz indicadora de carga. Ya sabemos que la luz de carga no va a encender, nunca va a encender, ni siquiera cuando de arranque y cuando el motor está funcionando, porque ya el circuito está abierto, sé que no va a encender. Pero cuando no enciende la luz de carga, entonces, ¿qué va a pasar en el alternador? ¿Cómo va a responder el alternador? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Fíjese, ahora tengo el motor andando, tengo desconectado, estoy viendo la señal desde la salida positiva hacia masa y me aparece solo el voltaje de la batería. Entonces no tengo el alternador funcionando. ¿Por qué? Porque no está llegando señal hacia el rotor. El alternador no está cargando y es solamente la batería la que mantendría el circuito eléctrico funcionando. Por consiguiente, tengo que entender qué pasa. Necesito saber si es que hay señal hacia el circuito del rotor o no.
es evidente, ¿no? Le preguntaba recién. Yo sé que como lo tengo desconectado no tengo señal hacia el alternador. Es evidente que por esa razón no tengo carga. Este alternador está funcionando. Yo voy a colocar acá el conector y vamos a colocar, andar el motor y vamos a ver qué ocurre. Habiendo hecho la conexión y dado el arranque, vamos a probar nuevamente el voltaje. Observe el multímetro y aparecen casi 14,4 voltios, ¿no? El alternador sí funciona. Entonces, el circuito de la luz indicadora de carga no es un circuito menor, no es solamente una luz testigo que me indique si funciona o no el alternador. Te insisto, me dice qué tan crítico puede ser la falla. Cuando la luz de carga no se enciende, cuando la luz testigo de carga no se enciende, definitivamente el alternador no va a estar trabajando porque el circuito interno no se está cerrando, no está llegando la señal hacia adentro del alternador. La luz indicadora de carga siempre apagada, entonces es un tema o es una alarma también de importancia, porque va a ocurrir tarde o temprano, sobre todo si es un vehículo no como este que es petrolero, sino un vehículo bencinero, va a ocurrir que el vehículo se va a detener más temprano que tarde. De hecho, los vehículos petroleros actuales tienen sistemas de control electrónico, por consiguiente, el que no tengan su alternador funcionando también les va a traer problemas de funcionamiento en forma muy breve. Entonces, la luz indicadora de carga no solamente tiene que encenderse y apagarse, sino que, lo voy a decir de nuevo, no es que la luz indicadora cuando se enciende indique el problema. Si la luz indicadora de carga no se enciende en el momento del contacto, tengo un problema. La luz indicadora de carga, esa luz que tiene una forma de batería, es una luz importante. Si no se enciende, entonces, ¿qué puede estar pasando? Lo hicimos recién. Si no se enciende, podría tener el circuito abierto hacia la entrada del alternador, es decir, podría tener un problema o entre la chapa y la entrada del alternador, o entre la alimentación y la chapa, o en la misma chapa. Recomendación: si la luz indicadora de carga no enciende, primero vea si el circuito de la luz indicadora al cerrarlo a masa enciende, es decir, tome algún cable desde el enchufe que desconecté recién yo, ¿no es cierto?, vea cuál es el que llega a la señal y vea si al cerrar a masa se enciende la luz o no. Va a tener una idea dónde está abierto el circuito. Si se enciende la luz indicadora cuando usted cerró independientemente el circuito a masa con el contacto cerrado, usted tiene que empezar a sospechar qué es lo que pasa adentro. Porque podría ser que esta parte del circuito estemos bien, ¿no? Pero que en esta parte del circuito, entre el regulador, por ejemplo, y el rotor, tenga la entrada. Que los anillos rozantes del rotor estén desconectados, o que el mismo rotor esté abierto, o que no tenga una conexión a masa. ¿Ok? Recuerde esto. Muchas veces una de las salidas es simplemente para hacer una buena conexión a masa del alternador. Una buena conexión a masa del alternador. La salida, la buena conexión a masa del alternador es fundamental para que el alternador funcione en forma correcta. Es decir, la luz indicadora de carga no está ahí porque sí, es un indicador importante. Como hemos visto, la información que entrega puede ser bastante amplia si sabemos mirarla. Repito, condición 1, la luz siempre apagada. Luz siempre apagada, al cerrar contacto no cierra el circuito, tengo un problema de alimentación, el alternador no va a funcionar. Luz siempre prendida. Hay un desbalance entre lo que hace la batería y el alternador. Esta parte del circuito puede estar buena, la parte del rotor, pero podría tener un problema o en el puente de diodos o en el estator. ¿Qué tengo que hacer entonces? Saber discriminar. ¿Cuándo y cómo voy a averiguar si hay un problema en el puente de diodos y cómo podría entender si hay un problema en el estator? Eso va a ser un poquito más difícil y posiblemente voy a tener que ver la forma en que pueda desarmar el alternador y ver sus componentes internamente. Eso también lo vamos a ver en otro video. Por ahora me despido. Hasta pronto.